Ella pensaba que era solo otro día de trabajo en el castillo, hasta que vio a ese niño solo, con la mirada triste y el cuerpo frágil. Mientras los nobles lo ignoraban, ella se acercó y le puso un plato enfrente. Pero antes de que pudiera dar la primera cucharada, una voz poderosa retumbó en el salón. Era el rey, y lo que dijo hizo que todos los presentes se levantaran en silencio absoluto. El sol apenas asomaba sobre las colinas que rodeaban el castillo de Piedrasanta, cuando Graciela Velázquez ajustó por última vez el nudo de su viejo pañuelo sobre su cabello negro azabache. Sus manos, ya ásperas a pesar de sus 19 años, temblaban ligeramente. Había caminado 3 días desde su aldea, o lo que quedaba de ella, para presentarse a este trabajo en las cocinas reales. «Échale ganas, mija», murmuró para sí misma, repitiendo las palabras que su madre solía decirle. El recuerdo le atravesó el pecho como un puñal helado. El incendio había ocurrido hace apenas 6 meses, una noche de gritos y llamaradas que se tragaron todo. Su familia, sus vecinos, su pasado. Solo ella había sobrevivido. Despertada por el calor abrasador y el instinto animal que le hizo correr hacia el río, mientras las chozas ardían como antorchas en la oscuridad, muchos susurraban que no había sido un accidente, que soldados reales habían sido vistos cabalgando lejos justo antes de que las primeras llamas aparecieran. Pero ¿quién escucharía las acusaciones de campesinos contra la corona? Graciela tocó por instinto el medallón que colgaba bajo su camisa, oculto a todas las miradas, el último regalo de su madre, entregado entre estertores y súplicas. «Nunca se lo muestres a nadie, mi niña, nunca». La enorme puerta de la cocina chirrió al abrirse, liberando una bocanada de aire caliente perfumado con romero y pan recién horneado. La cocinera mayor, doña Carmela, la esperaba con los brazos en jarras y ojos que habían visto entrar y salir a decenas de muchachas como ella. «Tú eres la nueva, ¿verdad? ¿La que recomendó el párroco de San Miguel?» No era una pregunta. Graciela asintió, manteniendo la mirada baja como le habían enseñado desde niña. Su misión era supervivencia cuando se estaba cerca del poder. «Sí, señora. Aquí soy doña Carmela». «No, señora. Las señoras están arriba, con sus vestidos de seda y sus aires de grandeza». La mujer exhaló pesadamente. «Dicen que tienes buena mano para los guisos. Mi madre me enseñó, doña Carmela. Ya veremos. Hoy mismo prepararás algo para mí. Si me gusta, te quedas. Si no». La frase quedó en el aire, tan amenazante como innecesaria. No había lugar al que Graciela pudiera regresar. Las primeras horas en la inmensa cocina fueron un torbellino de nuevos rostros, órdenes contradictorias y descubrimientos. El castillo de Piedrasanta era un mundo en sí mismo, con sus propias leyes, jerarquías y secretos. La cocina era un hormiguero donde cada quien conocía exactamente su lugar, menos ella. «Que no se te ocurra tomar esa escalera», le advirtió Elena, una muchacha de su edad con mirada pícara, señalando un pasillo lateral. «Esa lleva a los cuartos de los nobles. Si te ven ahí, te darán 50 latigazos». «¿Y aquella?». Graciela señaló otro corredor, más angosto y apenas iluminado. «Peor». Elena bajó la voz a un susurro. «Esa va a las Torres Norte. Ahí guardan cosas que no debemos ver». «¿Qué cosas?». Elena miró nerviosamente alrededor antes de inclinarse. «Dicen que el rey esconde a un engendro, un monstruo nacido de su propia sangre, un niño con el cuerpo deformado y la mente de un demonio». Un escalofrío recorrió la espalda de Graciela. Había crecido con esas historias, espíritus, apariciones, maldiciones, pero algo en el tono de Elena le hizo dudar si hablaba de supersticiones o secretos verdaderos. Esa noche, Graciela preparó un guiso de conejo con hierbas que hizo que doña Carmela frunciera el ceño antes de asentir bruscamente. El puesto era suyo, le asignaron un jergón en un rincón del dormitorio compartido con otras 6 criadas y por primera vez desde el incendio, Graciela se permitió un pequeño suspiro de alivio. Había encontrado refugio, al menos por ahora. Los días siguientes se fundieron en una rutina agotadora. Despertarse antes del alba, encender los fogones, preparar el desayuno para la servidumbre, luego los platos más elaborados para la nobleza.
Graciela descubrió que tenía talento no solo para los guisos tradicionales, sino para imitar e incluso mejorar los platos franceses que estaban de moda en la corte. Doña Carmela la observaba con recelo creciente, consciente de que el talento de la muchacha podría eventualmente amenazar su propia posición. Fue durante su tercera semana en el castillo cuando sucedió. Graciela había sido enviada a buscar hierbas frescas en la pequeña huerta interior, pero al regresar, tomó un giro equivocado. Los pasillos del castillo eran un laberinto para los no iniciados, diseñados intencionalmente para desorientar a posibles invasores. Se encontró en un corredor desconocido, más frío y húmedo que los demás. Las antorchas aquí estaban más espaciadas, creando piscinas de sombras entre círculos de luz amarillenta. «¿Hola?», llamó suavemente, su voz rebotando en las paredes de piedra. «¿Hay alguien?». Solo el silencio respondió. Estaba a punto de dar media vuelta cuando lo escuchó. Un sonido tenue, apenas perceptible, una melodía tarareada, la clase que una madre cantaría a su hijo para dormir, la misma que su propia madre le había cantado. Graciela avanzó como en trance, guiada por aquella música imposible. El pasillo terminaba en una escalera de caracol que ascendía hacia la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, comenzó a subir. La canción se hacía más clara con cada escalón. Al llegar arriba, se encontró frente a una pesada puerta de madera reforzada con hierro. Un rayo de luz se filtraba por debajo. La melodía venía de adentro. «¿Quién anda ahí?», preguntó una voz infantil desde el otro lado, una voz que intentaba sonar feroz, pero que solo conseguía transmitir miedo y soledad. Graciela sintió que el corazón se le encogía. No era la voz de un monstruo ni de un demonio. Era la voz de un niño. «Me llamo Graciela», respondió suavemente. «Soy nueva en el castillo y me he perdido». Hubo un largo silencio, como si quien estaba al otro lado deliberara profundamente. «¿Has venido a mirarme? ¿A burlarte?». La pregunta sonaba tan acostumbrada al rechazo que Graciela sintió una punzada de dolor. «No, ni siquiera sé quién eres». Otro silencio, luego el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Finalmente, el chasquido de un cerrojo abriéndose desde dentro. La puerta se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para revelar un ojo verde intenso, idéntico al que Graciela veía cada mañana en el pequeño espejo de mano que había rescatado del incendio. «Me llamo Raúl», dijo el niño, «y no deberías estar aquí. Si los guardias te encuentran, te azotarán». Graciela debería haberse dado la vuelta en ese instante. Debería haber bajado corriendo las escaleras, regresado a la seguridad de las cocinas, olvidado este encuentro, pero algo la mantuvo clavada al suelo, incapaz de apartarse de aquel ojo verde que la miraba con una mezcla de temor y esperanza. «¿Por qué estás encerrado aquí?», preguntó en un susurro. La puerta se abrió un poco más, revelando el rostro pálido de un niño de unos 10 años, un rostro hermoso, enmarcado por cabello negro como el de ella. Un rostro marcado por una profunda tristeza que ningún niño debería conocer. «Porque soy un monstruo», respondió Raúl con la sencillez de quien repite una verdad tantas veces escuchada que ya no la cuestiona. Y entonces, como para demostrarlo, abrió completamente la puerta. La revelación no fue un cuerpo deforme ni un rostro monstruoso. La única deformidad de Raúl era una pierna izquierda más delgada que la derecha, que lo obligaba a apoyarse en un bastón tallado. Su cuerpo delgado mostraba cicatrices blanquecinas que asomaban por el cuello de su sencilla camisa, pero sus ojos verdes brillaban con inteligencia y dignidad. «¿Ves?», dijo él con una sonrisa triste. «Una aberración real, un príncipe que no puede ni caminar como los demás». Graciela se quedó paralizada en el umbral, no por repulsión, sino por la palabra que acababa de escuchar. «Príncipe», susurró, consciente de que cada segundo frente a esa puerta aumentaba el peligro. «Eso dicen, aunque ningún rey vendría a visitar a este hijo». Raúl dio media vuelta con movimientos practicados y regresó cojeando hacia una mesa llena de libros, mapas y pequeñas figuras talladas en madera. «Mejor vete antes de que vengan los guardias. Hacen su ronda cada hora». Pero Graciela no se movió. La habitación, aunque sobria, no era una celda. Había una cama con dosel, estanterías repletas de libros e incluso un pequeño balcón asegurado con barrotes
que permitía entrada de luz y aire. «¿Quién te trajo estos libros?», preguntó acercándose cautelosamente. «El capitán Mauricio dice que un príncipe debe saber de historia y leyes, aunque nadie más sepa que existe». Graciela estaba a punto de preguntar más cuando escuchó pasos en la escalera. Sin pensarlo, colocó las hierbas sobre la mesa y se escabulló detrás de un pesado tapiz justo cuando la puerta se abrió de golpe. «Buenos días, pequeño sabio. Te he traído más tinta como prometí», anunció una voz masculina, profunda pero amable. Desde su escondite, Graciela apenas podía ver la silueta de un hombre alto, vestido con el uniforme de capitán de la Guardia Real. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta corta y su postura delataba años de entrenamiento militar. «Gracias, capitán», respondió Raúl, colocándose estratégicamente para ocultar las hierbas en la mesa. «Estaba practicando mi caligrafía». El hombre, que solo podía ser el mencionado Mauricio Torres, revolvió el cabello del niño con afecto genuino. «Pronto escribirás mejor que cualquier escribano real», dijo. Antes de notar las hierbas, su expresión cambió instantáneamente. «¿De dónde has sacado esto?», Raúl palideció. «Yo... ¿Quién ha estado aquí?». La voz del capitán adquirió un filo peligroso mientras su mano se desplazaba hacia la empuñadura de su espada. «Muéstrate ahora mismo o registraré cada rincón». El corazón de Graciela latía tan fuerte que temía que la delatara. Con las piernas temblorosas, salió de detrás del tapiz. «Yo las traje, señor», confesó, manteniendo la mirada en el suelo de piedra. «Me perdí en los pasillos y encontré esta habitación por accidente». Los ojos del capitán la estudiaron con la frialdad calculadora de quien evalúa una amenaza. «¿Quién eres?». «Graciela Velázquez, señor, trabajo en las cocinas desde hace 3 semanas. ¿Y a quién le has contado sobre este lugar?». «A nadie, señor, lo juro por la memoria de mi madre». Algo en su voz debió convencerlo, porque el capitán relajó ligeramente su postura. Sin embargo, sus palabras siguieron siendo duras. «Si valoras tu vida, olvidarás que este lugar existe. Si descubro que has hablado, ni siquiera tus huesos quedarán para ser enterrados». Graciela asintió, pero sus ojos se desviaron hacia Raúl, que la miraba con una súplica silenciosa, una súplica que ella entendió perfectamente. «No me abandones a la soledad de nuevo. Puedo traerle comida», dijo impulsivamente. «Comida de verdad, no solo lo que sobra de los banquetes». El capitán Mauricio entrecerró los ojos, sorprendido por la audacia. «¿Te das cuenta de lo que estás ofreciendo? ¿Del riesgo?». «Sí, señor, pero sé moverme sin ser vista y él necesita más que libros y tinta». Se atrevió a mirar directamente al capitán. «Necesita saber que no está solo». En ese momento, mientras el capitán la estudiaba con una mezcla de sospecha y algo que podría ser admiración, Graciela no sabía que acababa de cambiar el curso de 3 vidas entrelazadas por hilos invisibles del destino. En el gran salón del castillo, la cena real se desarrollaba con la rigidez ceremonial de siempre. El rey Federico, un hombre que apenas sobrepasaba los 40 años, pero cuyo rostro mostraba el peso de muchos más, picoteaba distraídamente su comida mientras observaba la actividad a su alrededor con ojos opacos por la melancolía. Frente a él, la reina Silvia resplandecía en un vestido de brocado azul y plata. Su belleza era innegable: cabello rubio cuidadosamente recogido, piel de porcelana y una figura elegante que ni siquiera los múltiples embarazos fallidos habían conseguido alterar. Pero sus ojos, del color del hielo invernal, rara vez reflejaban calidez. «Mi señor», dijo ella con voz melodiosa, «el embajador de Aragón ha solicitado audiencia para mañana. ¿Deseáis que lo reciba en vuestro nombre?». Federico apartó la mirada de su copa de vino. «¿Es sobre los tributos de las provincias fronterizas?», preguntó, aunque era evidente que no le importaba realmente la respuesta. «Siempre es sobre los tributos, mi señor», respondió Silvia con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «O sobre bodas para sellar alianzas que luego se romperán a la primera oportunidad». El rey asintió distraídamente. A su lado, un niño de 3 años con los mismos ojos helados de la reina golpeaba rítmicamente la mesa con una cuchara de plata. «Alejandro, comportaos como corresponde a vuestro rango», lo reprendió la reina. Pero su tono carecía de verdadera severidad.
El pequeño príncipe era su orgullo, su triunfo después de años de fracasos y humillaciones silenciosas. Desde la entrada del salón, el capitán Mauricio Torres observaba la escena con expresión imperturbable. Nadie podría adivinar que apenas una hora antes había descubierto a una criada en la habitación secreta de Raúl, ni que, contra todo juicio, había aceptado su oferta de ayuda. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de un mensajero que se inclinó ceremoniosamente ante el rey. Majestad, noticias de la frontera norte. Las tropas del duque de Almuñécar han rechazado un nuevo ataque. Un murmullo recorrió la corte. La guerra de fronteras se prolongaba ya demasiado, drenando las arcas reales y la paciencia del pueblo. ¿Bajas?, preguntó el rey. 2 aldeas arrasadas, mi señor. Los supervivientes están siendo trasladados a la capital. El rostro de Federico se ensombreció aún más. Mauricio conocía esa expresión. Era la misma que adoptaba cada vez que se mencionaban aldeas destruidas, la culpa de un rey que había permitido que su reino se desangrara por conflictos que podrían haberse resuelto años atrás. Si no hubiera estado demasiado consumido por sus propios fantasmas, la reina, sin embargo, parecía casi complacida con las noticias. «Deberíamos organizar un banquete para celebrar la victoria», sugirió, haciendo un gesto elegante con su mano. Elevaría la moral de la corte. Celebrar mientras hay familias enteras sin hogar. La voz del rey adquirió un filo inusual. «No, Silvia, esta vez no. Como deseéis». La reina inclinó ligeramente la cabeza en señal de sumisión, pero sus ojos destellaron con algo muy parecido al desprecio. Esa noche, mientras el castillo dormía, Graciela se agitaba en su jergón, atrapada en un sueño recurrente que la atormentaba desde el incendio, llamas que se elevaban hacia un cielo sin estrellas, su madre corriendo hacia ella con el rostro contraído por el miedo. Un medallón presionado contra su palma. «Corre, mi niña. No mires atrás y no se lo muestres a nadie hasta que sea el momento». Pero esta vez el sueño continuaba. Su madre susurraba algo más mientras las sombras de soldados a caballo se recortaban contra el fuego. «Cuando encuentres la otra mitad, sabrás quién eres en verdad». Graciela despertó jadeando, con el medallón ardiendo contra su piel como si fuera una brasa viva. Lo sacó con dedos temblorosos y lo observó a la tenue luz que se filtraba por una ventana alta, la mitad de una estrella de 8 puntas, cortada tan limpiamente que los bordes seguían afilados después de tantos años. Nunca antes había notado que no era una pieza completa, sino fragmentada, buscando su complemento. «¿Quién soy?», susurró a la oscuridad, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a dibujar las siluetas de las otras criadas dormidas. La respuesta parecía estar en algún lugar dentro de los muros de piedra del castillo, quizás más cerca de lo que jamás habría imaginado. Durante los días siguientes, Graciela desarrolló un sistema para visitar a Raúl sin levantar sospechas, aprendió los horarios de las rondas de guardias, descubrió pasadizos secundarios que rara vez eran utilizados y se ganó la confianza de doña Carmela, ofreciéndose para las tareas más pesadas, lo que le daba libertad para moverse por el castillo sin demasiadas preguntas. Cada visita era un pequeño tesoro para ambos. Para Raúl, representaba una ventana al mundo exterior que le había sido negado. Para Graciela, un momento de paz en medio del caos de la cocina y los recuerdos del incendio que seguían atormentándola. «¿Cómo es el mercado en la ciudad?», preguntaba Raúl, devorando no solo los panecillos de canela que ella le llevaba, sino también cada palabra sobre la vida más allá de sus 4 paredes. «Ruidoso, colorido, siempre en movimiento», respondía Graciela, describiendo con lujo de detalles los puestos de frutas exóticas, los pregoneros anunciando sus mercancías, los niños correteando entre las piernas de los adultos, la libertad que él nunca había conocido. Aquella tarde, Graciela había logrado escabullir un trozo de tarta de manzana, el favorito de Raúl. Cuando la puerta se abrió inesperadamente, no tuvo tiempo de esconderse. El capitán Mauricio entró con expresión sombría, que se transformó en furia contenida al verla allí. «Te dije que tuvieras cuidado, no que vinieras todos los días», siseó, cerrando la puerta tras de sí. «Las criadas hablan,
Preguntan dónde desapareces. Graciela apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Con todo respeto, capitán, nadie nota a una más entre tantas sirvientas. Soy solo una sombra en este castillo. Las sombras también pueden delatarse. Mauricio se acercó, intimidante en su uniforme impecable. ¿Qué ganas tú con esto? ¿Qué buscas realmente? La pregunta la tomó por sorpresa hasta ese momento. Ni siquiera ella se había cuestionado sus motivos. No busco nada, respondió finalmente, con una sinceridad que pareció desconcertar al capitán. Solo sé lo que es estar solo, lo que es sentir que no perteneces a ningún lugar. Algo en los ojos del hombre cambió. Un destello de reconocimiento que desapareció tan rápido como había surgido. ¿De dónde vienes?, preguntó con un tono menos hostil. De San Miguel de Allende, o lo que quedó después del incendio. Mauricio se tensó visiblemente. El incendio de hace 6 meses. ¿Eres superviviente de ese pueblo? Graciela asintió. La única, por lo que sé. Un silencio pesado se instaló entre ambos, roto por la voz de Raúl. Ella me trae historias, Mauricio, y comida que sabe diferente. El niño cojeó hasta el capitán y lo tomó de la mano con la confianza de años de afecto. Por favor, déjala venir. El capitán Torres miró al niño y luego a Graciela, como si estuviera tomando una decisión que iba mucho más allá de permitir o no aquellas visitas. Vendrás solo cuando yo te indique, dijo al fin. Estableceremos señales. Si ves un pañuelo rojo en la tercera antorcha del pasillo principal, significa que es seguro subir. El rostro de Raúl se iluminó con una sonrisa, la más amplia que Graciela le había visto. ¿Y tú?, continuó Mauricio dirigiéndose a ella. Debes prometerme algo más que silencio. Debes prometerme lealtad, no al rey, no a la corona, sino a él. Señaló a Raúl con un gesto de la barbilla. Se la doy sin que me la pida, respondió Graciela, sosteniendo la mirada del capitán con una determinación que no sabía que poseía. Lo que ninguno de los tres notó fue la sombra que se deslizó silenciosamente junto a la puerta entreabierta, ni los ojos fríos que observaron el intercambio antes de desaparecer tan sigilosamente como habían llegado. En sus aposentos privados, la reina Silvia despidió a su doncella con un gesto impaciente. Solo cuando estuvo completamente sola, se permitió dejar caer la máscara de serenidad que mantenía ante la corte. Con movimientos precisos, extrajo de un compartimento secreto en su tocador un pequeño frasco de cristal azul. Lo contempló durante unos instantes, como si pudiera ver a través del cristal opaco el líquido que contenía. Según me han contado, vuestro capitán Torres hace visitas diarias a la Torre Norte, dijo en voz alta. Aunque estaba sola, visitas que ahora comparte con una joven criada. Se acercó al espejo y estudió su reflejo, buscando quizás rastros de la niña que una vez fue, antes de que su padre la usara como moneda de cambio en un matrimonio sin amor. ¿Qué podría ser tan importante en esa torre? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus cavilaciones. La reina guardó rápidamente el frasco y recompuso su expresión serena. Adelante. Una mujer mayor, vestida con la discreción de quien ha servido en palacio durante décadas, entró y se inclinó profundamente. Me habéis llamado, Majestad. Agustina. La voz de Silvia se suavizó apenas perceptiblemente. Esta mujer había sido la única presencia constante en su vida, desde que era una princesa asustada en un reino extranjero. Necesito tu memoria. La antigua ama de leche se acercó con la familiaridad que solo a ella se le permitía. Mi memoria está a vuestro servicio, como siempre. Cuéntame otra vez sobre el tiempo antes de mi llegada, sobre la mujer que Federico amaba. Agustina suspiró pesadamente. Era una conversación que habían tenido muchas veces, un veneno que la reina parecía disfrutar bebiendo una y otra vez. Constanza era una campesina, pero con la presencia de una reina natural, comenzó la anciana, repitiendo palabras tantas veces dichas que parecían gastadas. El rey la conoció durante una cacería. Dicen que la confundió con una ninfa del bosque. Y luego, la voz de la reina adquirió un filo peligroso. Luego vino el embarazo y la furia de la reina madre. Nadie sabe exactamente qué pasó. Pero la muchacha murió al dar a luz. El bebé también, o eso se anunció oficialmente. ¿Y tú lo crees? Yo no estaba en el castillo entonces.
Majestad, solo sé lo que se contaba en los pueblos. Silvia se volvió hacia la anciana con una mirada penetrante. Si ese bebé hubiera vivido, tendría ahora unos 10 años, ¿verdad? Agustina palideció visiblemente, comprendiendo hacia dónde se dirigía la conversación. Es solo una leyenda, mi señora. Un cuento para asustar a las criadas nuevas. Las leyendas suelen germinar en tierra de verdad, querida Agustina. Silvia se acercó a la ventana y contempló las torres norte, apenas visibles desde aquel ángulo. Quiero que averigües qué esconde mi marido en esa torre. ¿Quién es el niño que el capitán Torres visita con tanto secreto? Y si no hay ningún niño, la reina sonrió con dulzura fingida. Entonces podré dormir tranquila, sabiendo que mis temores eran infundados. Pero si existe, su voz se endureció, si existe un hijo bastardo esperando para usurpar lo que pertenece por derecho a mi Alejandro, entonces actuaremos como siempre hemos hecho. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el castillo, 3 personas en diferentes aposentos contemplaban objetos que conectaban pasado y futuro. En su lujosa habitación, la reina acariciaba el frasco de cristal azul, susurrando para sí misma planes que harían temblar al reino entero si fueran conocidos. En un cuarto austero de la zona de la guardia, el capitán Mauricio repasaba un viejo mapa marcado con cruces rojas. Cada cruz representaba una aldea destruida, un rastro de sangre que conducía a San Miguel de Allende, y en su humilde jergón, Graciela sostenía el medallón entre sus dedos, sintiendo por primera vez que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. «¿Quién eres en verdad?», le había preguntado el capitán antes de dejarla marchar. La misma pregunta que su madre le había dejado como legado final, la misma que resonaba en sus sueños cada noche. La respuesta parecía estar cada vez más cerca, susurrada por las propias piedras del castillo que guardaban secretos tan oscuros como antiguos. Mientras el sueño la vencía, Graciela no podía saber que sus pasos y los de Raúl ya habían sido escritos mucho antes de su nacimiento, en una historia de amor, traición y sangre que pronto saldría a la luz, cambiando para siempre el destino de Castela. Un mes había transcurrido desde que Graciela descubriera el secreto de las Torres Norte. La primavera cedía lentamente ante el verano, calentando las piedras del castillo y haciendo más sofocantes las cocinas, pero ni el calor ni el trabajo extenuante impedían sus visitas a Raúl, ahora cuidadosamente coordinadas con el capitán Mauricio. Aquella mañana, sin embargo, una conmoción inusual sacudió los pasillos del servicio. Criadas corrían en todas direcciones, doncellas susurraban en los rincones, y guardias adicionales se apostaban en cada entrada. «¿Qué pasa?», preguntó Graciela a Elena, que llegaba jadeando a las cocinas. «El rey ha caído enfermo durante la noche», respondió su compañera, con los ojos brillantes de quien disfruta siendo portadora de noticias importantes. «Dicen que tiene fiebres tan altas que delira, llamando a alguien que nadie conoce». «¿A quién?». «A una tal Constanza». El nombre cayó como una piedra en el estómago de Graciela. Era el mismo que Raúl había mencionado una vez, cuando le preguntó si sabía algo sobre su madre. Doña Carmela interrumpió la conversación con un golpe seco de su cucharón contra la mesa. «Menos chismes y más trabajo. La reina ha ordenado personalmente un caldo especial para su majestad, con las hierbas que envió su médico personal». Extendió un pequeño saquito de terciopelo negro hacia Graciela. «Tú lo prepararás. Parece que tus manos tienen fama de sanar». La joven recibió el saquito con aprensión. Al abrirlo, un olor penetrante y vagamente familiar inundó sus fosas nasales. Entre las hierbas secas, algo brilló metálicamente. Graciela lo ocultó rápidamente en su palma antes de que alguien más pudiera verlo. Una pequeña aguja de plata, del tipo que su madre usaba para probar si una comida contenía ciertos venenos. Si la plata se ennegrecía al contacto con el alimento, significaba peligro. Con el corazón acelerado, comenzó a preparar el caldo como le habían ordenado, pero reservó una pequeña porción en un cuenco aparte. Cuando nadie miraba, sumergió la aguja. El metal se oscureció casi instantáneamente. El capitán Mauricio Torres montaba guardia fuera de los aposentos reales, con expresión impenetrable. Solo quien lo conociera bien, y eran muy pocos, podría notar la tensión en sus hombros
y la manera en que su mano derecha nunca se alejaba de la empuñadura de su espada, la puerta se abrió, dejando salir a un grupo de médicos con rostros sombríos. Tras ellos, la reina emergió con los ojos enrojecidos por lágrimas que Mauricio sospechaba tan falsas como su devoción al rey. ¿Alguna mejoría, Majestad?, preguntó con tono neutro. Silvia lo miró como si acabara de notar su presencia. Aunque ambos sabían que era perfectamente consciente de cada movimiento a su alrededor, los médicos dicen que podría empeorar esta noche, respondió con voz quebrada. Han enviado por hierbas especiales para un remedio. El rey es fuerte, se recuperará. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó el rostro de la reina. Vuestra lealtad es conmovedora, capitán, pero incluso los hombres fuertes caen. Antes de que Mauricio pudiera responder, una criada se acercó con una bandeja sobre la que humeaba un cuenco de caldo. El remedio que ordenasteis, Majestad, anunció la joven inclinándose profundamente. Para sorpresa del capitán, reconoció a Graciela bajo la cofia baja que casi ocultaba su rostro. Sus ojos se encontraron brevemente, y algo en la mirada de ella le transmitió una advertencia silenciosa. Yo mismo lo probaré primero, para asegurarme de que está a la temperatura adecuada para su majestad, dijo Mauricio. Tomando el cuenco antes de que la reina pudiera objetar, llevó el cuenco a sus labios, pero solo fingió beber. Alertado por la mirada de Graciela, la reina observaba cada movimiento con intensidad felina. Perfecto, dictaminó, devolviendo el cuenco. Aunque quizás demasiado amargo para el paladar del rey, sugiero añadir miel. Un destello de irritación cruzó el rostro de Silvia. Lo llevaré yo misma. Tomó la bandeja y se giró hacia la puerta, pero se detuvo para añadir: Capitán, recordad que vuestro lugar está aquí, protegiendo al rey. Hay rumores sobre vuestras ausencias. Una vez que la reina desapareció tras la puerta, Mauricio se volvió hacia Graciela. En el pasaje sur ahora, murmuró, apenas moviendo los labios. El estrecho corredor estaba iluminado únicamente por una antorcha, proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra. Veneno, susurró Graciela sin preámbulos. El caldo contiene veneno, lo suficiente para debilitarlo más, pero no para matarlo de inmediato. Mauricio palideció. ¿Estás segura? Mi madre era herbolaria. Me enseñó a reconocer ciertas sustancias. Graciela extrajo la aguja ennegrecida de su bolsillo. Esta es la prueba. El capitán observó la aguja con expresión grave. Esto confirma mis sospechas. La enfermedad del rey comenzó justo después de que empezara a preparar un nuevo testamento. ¿Testamento? La palabra despertó ecos en la memoria de Graciela, fragmentos de conversaciones escuchadas en la cocina. Es cierto que delira llamando a alguien llamada Constanza. La reacción de Mauricio fue instantánea. Su mano se cerró con fuerza sobre el brazo de Graciela y su voz se convirtió en un susurro tenso. ¿Quién te ha hablado de ella? Nadie, lo escuché entre las criadas. La presión sobre su brazo aumentaba, y Raúl la mencionó una vez. Dijo que era el nombre de su madre. Mauricio la soltó como si quemara, dando un paso atrás con expresión conmocionada. Necesitamos hablar, pero no aquí. Miró nerviosamente alrededor. Las paredes del castillo tienen oídos, y la reina tiene espías en cada rincón. Tomó una decisión rápida. Esta noche, cuando suene la campana de medianoche, ven a las caballerizas. Hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde. Cuando Graciela subió a la torre aquella tarde, encontró a Raúl más inquieto que de costumbre. El niño se movía nerviosamente de un lado a otro, apoyándose en su bastón. Siento cosas extrañas, dijo sin más preámbulo, como si el castillo mismo estuviera nervioso. El rey está enfermo, respondió Graciela, depositando sobre la mesa unos bollos recién horneados que había logrado esconder en sus bolsillos. Lo sé, lo siento aquí. Raúl se tocó el pecho con expresión solemne. Es como si una parte de mí supiera exactamente cómo se encuentra. Graciela se estremeció. Había algo inquietante en la certeza con que el niño hablaba, como si efectivamente existiera una conexión invisible entre él y el monarca. Raúl, comenzó cautelosamente. ¿Has dibujado últimamente? El niño asintió. ¿Algo más animado? Siempre dibujo, es lo único que puedo hacer sin que mi pierna me moleste.
Se acercó cojeando a un cofre junto a su cama y extrajo varios pergaminos. Los extendió sobre la mesa con manos cuidadosas. «Estos son los nuevos». Graciela contuvo la respiración. Los dibujos mostraban escenas que parecían arrancadas de sus propios sueños. Un pueblo en llamas, soldados a caballo, una mujer con un bulto en brazos huyendo hacia el bosque, y el más inquietante de todos, una mujer de largos cabellos oscuros que descansaba junto a un río, con 2 bebés idénticos en su regazo. «¿Quién es ella?», preguntó con voz temblorosa, señalando la figura. «No lo sé», confesó Raúl. «Viene a mis sueños desde que tengo memoria. La llamo la Dama del Río». Levantó los ojos verdes, tan similares a los de ella. «Siempre está cantando la misma canción». «¿Qué canción?». El niño comenzó a tararear suavemente, y Graciela sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Era la misma melodía que su madre le cantaba para dormir. La misma que había escuchado el día que encontró la habitación de Raúl. Con manos temblorosas, extrajo el medallón que siempre llevaba oculto bajo su vestido. «Raúl, ¿alguna vez has visto algo como esto?». El niño observó la media estrella de plata con fascinación. Sin decir palabra, se levantó y cojeó hasta su cama. Levantó el colchón y extrajo un pequeño bulto envuelto en tela fina. «Mauricio me dio esto cuando cumplí 7 años», explicó mientras desenvolvía el objeto. «Dijo que había pertenecido a mi madre y que algún día me ayudaría a encontrar mi camino». En sus manos pequeñas y pálidas brillaba la otra mitad perfecta del medallón de Graciela. Ambos fragmentos se atraían como imantados. Al unirlos, la estrella de 8 puntas quedó completa, revelando en su centro 2 pequeñas figuras entrelazadas, gemelos en el vientre materno. Un relámpago iluminó la habitación, seguido por el ruido atronador del trueno. La tormenta que había estado gestándose todo el día finalmente estallaba sobre el castillo como un presagio de las revelaciones que estaban por venir. En ese momento, Graciela supo con absoluta certeza que los sueños que la atormentaban no eran simples pesadillas nacidas del trauma. Eran recuerdos, fragmentos de una verdad que había permanecido oculta bajo las cenizas de San Miguel de Allende. «Tengo que ver al capitán Torres», murmuró más para sí misma que para Raúl. «Hay preguntas que necesitan respuestas». Ignoraba que, en sus aposentos reales, Federico de Castella luchaba contra la muerte mientras seguía llamando a Constanza en sus delirios febriles, y que a su lado, la reina Silvia sonreía sutilmente mientras deslizaba más gotas de un líquido transparente en la copa de agua del moribundo rey. La lluvia caía como una cortina plateada sobre las caballerizas cuando Graciela llegó, empapada y jadeante. El olor a heno húmedo y caballos inquietos impregnaba el aire. En un rincón apartado, apenas iluminado por un farol de aceite, el capitán Mauricio Torres la esperaba con el rostro sombrío de quien ha pasado horas tomando decisiones difíciles. «Pensé que no vendrías», dijo, ofreciéndole una manta áspera pero seca. Graciela se envolvió en ella, sin apartar los ojos del capitán. «Tengo algo que mostrarte», respondió, extrayendo los 2 fragmentos del medallón ya unidos. Mauricio contuvo la respiración. Sus dedos, endurecidos por años de empuñar la espada, temblaron al tomar la estrella de plata completa. «Sangre de mi sangre», murmuró repitiendo las palabras grabadas en el reverso del medallón. «El símbolo secreto de Constanza y Federico». ¿Quién es Constanza? La pregunta que había ardido en la lengua de Graciela durante semanas finalmente escapó. ¿Y qué tiene que ver conmigo y con Raúl? El capitán se apoyó contra una columna de madera, súbitamente agotado, como si el peso de los secretos que cargaba fuera demasiado para soportarlo erguido. Constanza era la única mujer que Federico amó verdaderamente. Su voz adoptó un tono casi reverencial. Una campesina con la inteligencia de un erudito y la dignidad de una reina nacida, la conoció durante una cacería, herida junto a un arroyo. Él le salvó la vida, y ella le enseñó a vivir de nuevo. Pero el rey está casado con Silvia. Ese matrimonio vino después, impuesto por razones políticas, pero cuando Federico conoció a Constanza, era un príncipe libre, aunque ya marcado por las obligaciones reales. Mauricio hizo una pausa, como organizando sus recuerdos. Se amaron en secreto durante un año.
Cuando ella quedó embarazada, planearon huir juntos, abandonar el reino, vivir como simples campesinos en tierras lejanas. Un relámpago iluminó el rostro del capitán, revelando por un instante una expresión de dolor que normalmente mantenía oculta. Pero la reina madre descubrió el romance. Constanza comenzó a enfermar misteriosamente. Federico sospechó de envenenamiento y la escondió en San Miguel de Allende, bajo la protección de campesinos leales. El corazón de Graciela latía tan fuerte que casi ahogaba las palabras del capitán. Fragmentos de sueños, recuerdos y dibujos de Raúl comenzaban a encajar como piezas de un terrible rompecabezas. Ahí nació Raúl, continuó Mauricio, con la pierna debilitada por el veneno que su madre había sufrido durante el embarazo, pero no nació solo. Tenía una hermana, susurró Graciela, las palabras escapando de sus labios antes de que su mente consciente pudiera procesarlas. Tenía una hermana gemela. Mauricio asintió lentamente. Constanza dio a luz a gemelos, un niño y una niña, cuando los soldados de la reina madre llegaron para eliminar cualquier evidencia del romance real. Ella apenas tuvo tiempo de separar a los niños para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Entregó al niño a una nodriza fiel, con instrucciones de llevarlo al castillo secretamente, donde yo lo recibí y escondí en las Torres Norte. Y la niña se la llevó ella misma, huyendo hacia el bosque mientras yo distraía a los soldados. La voz del capitán se quebró. Nunca supe si logró ponerse a salvo, aunque Federico recibió un mensaje meses después, a través de un mercader itinerante. Madre e hija vivían en una pequeña aldea bajo identidades falsas. San Miguel de Allende, completó Graciela, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Sí, hasta hace 6 meses, cuando la aldea fue incendiada en un supuesto ataque de rebeldes fronterizos. No fueron rebeldes. La certeza en la voz de Graciela sorprendió a ambos. Vi los estandartes reales. Mi madre me despertó en medio de la noche, me dio el medallón y me dijo que corriera hacia el río y no mirara atrás. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente desbordaron. Mi madre era Constanza, ¿verdad? Y yo soy la hermana gemela de Raúl, la hija perdida del rey Federico. Mauricio se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas con una mezcla de reverencia y dolor. Desde el momento en que te vi en la habitación de Raúl, algo en ti me resultó familiar. Los mismos ojos verdes, el mismo mentón obstinado, la misma valentía temeraria de Constanza. Su mirada se tornó intensa, pero no podía estar seguro hasta ver el medallón. Federico lo partió en 2 el día que nació Raúl, enviando una mitad con Constanza y guardando la otra para su hijo. Un trueno particularmente violento sacudió las caballerizas, haciendo que los caballos relincharan nerviosamente. Cuando el estruendo se apagó, un silencio espeso cayó entre ellos. Lleno de implicaciones no expresadas, ¿quién ordenó el incendio?, preguntó finalmente Graciela, con una voz que ya no era la de una joven asustada, sino la de alguien despertando a su verdadera naturaleza. La reina Silvia descubrió la existencia de una niña a través de Agustina, su antigua ama de leche, que había conocido a Constanza. Envió soldados para eliminar cualquier amenaza al futuro de su hijo Alejandro. Creyó que el fuego nos mataría a ambas. Graciela miró sus manos, curtidas por el trabajo en las cocinas, manos que ahora sabía llevaban sangre real. ¿Lo sabe el rey? ¿Sabe que sigo viva? Mauricio negó con la cabeza. Federico cayó en una profunda melancolía después del incendio, creyendo que había perdido para siempre a Constanza y a su hija. Nunca le conté mis sospechas sobre la implicación de Silvia, temeroso de que tomara una decisión impulsiva que pusiera en peligro también a Raúl. Pero ahora está muriendo, envenenado por la misma mujer que ordenó el incendio. La rabia coloreaba la voz de Graciela. Y yo he estado sirviendo en las cocinas del castillo, ignorante de todo, mientras la asesina de mi madre se sienta en el trono. El rey no morirá esta noche, afirmó Mauricio con extraña certeza. Silvia lo está debilitando gradualmente. Quiere que firme documentos cediendo la regencia a ella cuando muera, antes de darle el golpe final. Se puso de pie, repentinamente urgente. Es por eso que debemos actuar ahora. Federico necesita saber la verdad
mientras aún tiene fuerza para luchar. El pasadizo secreto que Mauricio conocía conducía directamente a las habitaciones reales. Evitando a los guardias apostados en los pasillos principales, Federico yacía en su enorme cama, más delgado y pálido de lo que Graciela había imaginado. Sus labios murmuraban palabras ininteligibles mientras la fiebre consumía sus últimas fuerzas. «Tendré que dejarte a solas con él», susurró Mauricio. «Si nos descubren juntos, Silvia sospechará. ¿Qué le digo? La verdad, muéstrale el medallón. Es posible que en su delirio febril sea más receptivo a reconocerte. Si reacciona como espero, estaré listo para protegerlos a ambos». Cuando la puerta se cerró tras el capitán, Graciela se acercó temblorosa al lecho real. Este hombre, este extraño consumido por la enfermedad, era su padre, el mismo que aparecía en los relatos de Mauricio como un príncipe enamorado capaz de desafiar a su reino por amor, el mismo que había permitido que ella creciera ignorante de su origen, que había mantenido a Raúl encerrado en una torre. Federico abrió los ojos repentinamente, sobresaltando a Graciela. Su mirada febril vagó por la habitación hasta fijarse en ella con una intensidad que la atravesó. «Constanza», la voz era apenas un susurro ronco. «¿Has venido por mí al fin?» Graciela tragó saliva, insegura de cómo responder antes de que pudiera decidir. Sus manos actuaron por instinto. Extrajo el medallón completo y lo colocó sobre la palma abierta del rey. Federico miró la estrella plateada como si fuera una aparición. Sus dedos temblorosos la acariciaron con reverencia. «Sangre de mi sangre», murmuró, repitiendo la inscripción. Sus ojos, ahora más lúcidos, se elevaron hacia el rostro de Graciela. «Tus ojos», dijo con voz entrecortada, «los ojos de Constanza». «Los vuestros también, Majestad», respondió ella suavemente. «Soy Graciela, hija de Constanza, la niña que creísteis perdida en el incendio de San Miguel de Allende». Un sollozo escapó de la garganta del monarca, un sonido tan profundo y doloroso que pareció surgir del alma misma. Con una fuerza inesperada, tomó la mano de Graciela. «Mi hija», pronunció las palabras como si fueran una oración. «Mi sangre vive, y también vuestro hijo», añadió ella. «Raúl vive, encerrado en las Torres Norte, protegido por el capitán Torres». La noticia pareció atravesar la bruma febril del rey como un rayo de luz. Se incorporó parcialmente, apoyándose en los cojines. «Mis hijos viven, los gemelos de Constanza». El nombre de la mujer amada salió como una caricia de sus labios. «Silvia me dijo que habían muerto en el parto, que el niño había nacido deforme y sin vida, y que la niña no había llegado a respirar». Mintió. «Majestad, igual que miente ahora, envenenándoos lentamente para asegurar el trono para su hijo». Un relámpago iluminó la habitación, dibujando sombras fantasmales en las paredes. En ese instante de claridad sobrenatural, algo cambió en el rostro de Federico. La debilidad dio paso a una determinación que recordaba al joven príncipe que había desafiado a su madre por amor. «Tráeme papel y pluma», ordenó con voz firme. «Hay un testamento que debe ser escrito antes de que sea demasiado tarde». Graciela obedeció rápidamente, encontrando los elementos en un escritorio cercano mientras observaba a su padre. La palabra aún resultaba extraña en su mente. Redactar con mano temblorosa pero decidida el documento que cambiaría el destino del reino. Sintió que los últimos fragmentos de su vida anterior se desprendían de ella como hojas secas. Ya no era simplemente Graciela, la huérfana del incendio, la criada de las cocinas. Era la hija perdida de Federico de Castella, la hermana gemela de Raúl, la heredera de una historia de amor y traición que apenas comenzaba a comprender. Y mientras la tormenta arreciaba sobre el castillo de Piedrasanta, ninguno de los presentes en aquella habitación notó la sombra que se deslizaba silenciosamente tras la puerta entreabierta. Una sombra con la forma de una reina que acababa de descubrir que sus peores temores se habían materializado. La reina Silvia deslizó el documento recién sustraído en un compartimento secreto de su armario. Sus manos, delicadas pero firmes, no revelaban la tormenta interior que la sacudía. El testamento del rey había llegado a sus manos
gracias a la lealtad comprada de un joven paje que vigilaba los aposentos reales. «¿Estás segura de lo que dices?», preguntó a la anciana Agustina, que permanecía de pie con los hombros encorvados por el peso de los años y los secretos. La muchacha afirmó ser hija de Constanza y el rey. «Con mis propios oídos lo escuché, Majestad», confirmó la antigua ama de leche, la misma joven que trabaja en las cocinas y visita al niño de la torre. Silvia caminó hacia la ventana. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, promesa de un día hermoso que contrastaba cruelmente con la oscuridad de sus pensamientos. «Dos bastardos», murmuró, más para sí misma que para su confidente, «dos amenazas para el futuro de mi Alejandro. El rey ha legitimado a ambos en su testamento», añadió Agustina con voz trémula. «Los reconoce como sus primogénitos». La reina se volvió con un movimiento tan brusco que su bata de seda crujió como una bandera azotada por el viento. «Ese documento jamás verá la luz del día». Sus ojos brillaban con determinación helada. «Ordena preparar un banquete para mañana en la noche, una celebración por la mejoría del rey». «¿Mejoría, Majestad?». Una sonrisa calculadora se dibujó en los labios perfectos de Silvia. «Federico aparecerá brevemente, lo suficiente para calmar los rumores sobre su inminente muerte. Anunciaremos una reconciliación, un nuevo comienzo». Su voz adquirió un filo peligroso, un final a todas las disputas familiares. Agustina, que había servido a la reina desde su llegada como joven princesa extranjera, conocía demasiado bien el significado oculto tras aquellas palabras. Un escalofrío recorrió su espalda envejecida. «Invitaremos a todos», continuó Silvia, extrayendo del mismo compartimento secreto el frasco de cristal azul. «Al leal capitán Torres, a la joven criada de las cocinas, incluso haremos bajar de su torre al niño deforme para esta ocasión especial. Al príncipe Raúl, Majestad». El asombro superó momentáneamente la cautela de Agustina. Nadie fuera de unos pocos sabe de su existencia. Es tiempo de presentarlo a la corte. ¿No crees un momento de honestidad antes del final? La anciana sirviente guardó silencio, consciente de que cualquier objeción sería inútil cuando Silvia adoptaba aquel tono. Había visto aquella misma expresión cuando ordenó el incendio de San Miguel de Allende, cuando dispuso el envenenamiento gradual del rey, cuando eliminó a cada posible opositor a sus planes con la eficiencia silenciosa de una araña tejiendo su red. ¿Y si el rey realmente mejora?, se atrevió a preguntar finalmente. La reina volvió a sonreír, vertiendo unas gotas del frasco azul en una pequeña botella de plata que guardó en su escote. Nadie escapa del abrazo de la belladona cuando se administra en la dosis correcta. Querida Agustina, ni siquiera un rey. En las cocinas del castillo, Graciela removía distraídamente un guiso mientras su mente procesaba los eventos de la noche anterior. Había pasado horas junto al lecho del rey, de su padre, viéndolo redactar febrilmente el testamento que la reconocía a ella y a Raúl como sus legítimos herederos, un documento que ahora se encontraba en manos del capitán Mauricio, escondido entre los pliegues de su uniforme. «Graciela», la voz de doña Carmela la devolvió abruptamente a la realidad. «¿Qué te pasa hoy, niña? El guiso está a punto de quemarse». «Perdón, doña Carmela», apartó la olla del fuego con un movimiento rápido. «No dormí bien anoche. Nadie durmió con esa tormenta», gruñó la cocinera jefe. «Pero esa no es excusa para arruinar la comida del rey». El rey, la palabra resonó en la mente de Graciela con un significado completamente nuevo. Este hombre, al que había servido anónimamente durante semanas, era su padre, un padre que la había reconocido con lágrimas en los ojos, que había besado su frente antes de caer nuevamente en un sueño agitado, murmurando el nombre de Constanza. «¿Es verdad lo que dicen?». El susurro conspirador de Helena interrumpió sus pensamientos. Su compañera se había acercado con el pretexto de ayudarla a cortar verduras. «¿Que habrá un gran banquete mañana por la noche?». «Es la primera noticia que tengo», respondió Graciela, intentando mantener un tono despreocupado mientras su corazón se aceleraba. Un banquete parecía demasiado festivo, considerando el estado del rey. «Acaban de anunciarlo, la reina lo ordenó personalmente». Helena se inclinó aún más cerca. «Y lo más extraño es que quieren que todas las criadas participemos».
no solo sirviendo, sino como invitadas. Invitadas. La alarma en la voz de Graciela fue imposible de disimular. Sí, dicen que es para celebrar la unión del reino. Nobles y plebeyos juntos. Elena soltó una risita incrédula, como si de repente les importáramos más que las ratas de las bodegas. Un escalofrío recorrió la espalda de Graciela. Algo en aquel banquete improvisado, en aquella repentina inclusión de la servidumbre, olía a trampa. Necesitaba hablar con Mauricio urgentemente. El capitán Torres montaba guardia junto a la puerta del rey, cuando Graciela logró escabullirse hasta el pasillo real, con la excusa de entregar personalmente una infusión para el monarca enfermo. Sus miradas se cruzaron, cargadas de significados ocultos, mientras ella hacía una reverencia formal. «Para su majestad», dijo en voz alta. Ofreciendo la bandeja, Mauricio la tomó con gesto serio, aprovechando el momento para susurrar. «Torres Oeste. Cuando suenen las campanas de la tarde». La joven asintió imperceptiblemente y se retiró con pasos medidos, consciente de los ojos que seguían sus movimientos desde las sombras. El castillo entero parecía contener la respiración, como si las propias piedras presintieran la tempestad que se avecinaba. Las torres oeste, utilizadas principalmente como observatorio astronómico, estaban prácticamente abandonadas durante el día. Entre instrumentos cubiertos de polvo y mapas celestes olvidados, Graciela encontró a Mauricio examinando el testamento del rey a la luz que se filtraba por los ventanales. «Está hecho con todas las formalidades legales», explicó el capitán sin preámbulos. «Federico utilizó sus últimas fuerzas para hacerlo irrevocable. Reconoce a Raúl como su primogénito y a ti como su primogénita, ambos nacidos de su unión con Constanza de Allende, a quien declara su verdadera esposa por matrimonio secreto». «Matrimonio». La sorpresa hizo que Graciela casi olvidara bajar la voz. «Mi madre nunca mencionó, porque pocos lo sabían. Fue una ceremonia clandestina, realizada por un viejo sacerdote que murió poco después. Solo yo y otro guardia fuimos testigos». Mauricio dobló cuidadosamente el documento. «Esto convierte técnicamente a Federico en bígamo, pero también hace que su matrimonio con Silvia sea anulable, y a sus hijos, legítimos herederos. Y el pequeño Alejandro, el rey lo reconoce como hijo suyo y le otorga derechos sucesorios. Pero después de ti, Raúl». El rostro del capitán se ensombreció. «Es por eso que Silvia nunca permitirá que este documento sea presentado ante el Consejo Real». «El banquete», murmuró Graciela, recordando de pronto el motivo de su urgencia. «Ha ordenado un banquete para mañana en la noche, una supuesta celebración por la mejoría del rey». «No hay tal mejoría». Mauricio frunció el ceño. «Federico apenas consigue mantenerse consciente por más de unos minutos». «Exactamente, es una trampa». Graciela comenzó a caminar nerviosamente entre los instrumentos astronómicos y ha ordenado que toda la servidumbre esté presente, no solo sirviendo, sino como invitados. Y seguramente exigirá mi presencia, y la de cualquiera leal a Federico». El capitán guardó el testamento entre sus ropas. «Un movimiento perfecto, todos sus enemigos reunidos en un solo lugar». «El veneno», susurró Graciela, con la horrible certeza de quien ha visto los signos antes. «Va a envenenarnos a todos de una vez, no solo a nosotros». Mauricio la tomó por los hombros, su rostro contraído por una nueva y terrible comprensión. Si planea un movimiento tan arriesgado, es para eliminar todas las amenazas, incluyendo a Federico. Y a Raúl. La voz de Graciela se quebró. «Tenemos que sacarlo de la torre, ponerlo a salvo. Si desaparece ahora, Silvia sabrá que hemos descubierto su plan». Mauricio soltó a Graciela y se acercó a la ventana, contemplando el patio del castillo donde los preparativos para el banquete ya habían comenzado. «Necesitamos su testamento original para presentarlo ante el consejo. Sin él, nuestras acusaciones serán solo palabras vacías contra la reina regente». «Yo sé dónde buscarlo». La voz de Graciela adquirió una nueva determinación. Los ojos verdes, tan similares a los de su padre, brillaron con decisión. «Silvia tiene un compartimento secreto en sus aposentos. La he visto ocultando cosas ahí cuando le llevaba el desayuno». «Es demasiado peligroso», protestó Mauricio, pero algo en su tono sugería que ya había considerado esa posibilidad.
Más peligroso es permitir que esa mujer elimine a mi familia. La palabra familia sonó extraña en sus labios, nueva y antigua al mismo tiempo. No perderé a mi hermano cuando acabo de encontrarlo. Un silencio cargado de tensión se instaló entre ellos, roto únicamente por el sonido lejano de los martillos, preparando la gran sala para el banquete del día siguiente. Finalmente, Mauricio asintió con gesto grave. Tenemos menos de un día para encontrar el testamento y elaborar un contraataque. Tomó la mano de Graciela en un gesto que ya no era solo el de un aliado, sino algo más profundo y personal. Pero no estarás sola en esto, te lo prometo. El sol comenzaba a descender sobre el castillo de Piedrasanta, dorando las torres y proyectando largas sombras sobre los muros. En algún lugar de aquella fortaleza, una reina planeaba el exterminio definitivo de sus enemigos. Un rey agonizaba aferrándose a sus últimas fuerzas, y un niño solitario dibujaba en su torre sin saber que pronto abandonaría su encierro. Para bien o para mal, la batalla final por el destino de Castela estaba a punto de comenzar. Una batalla donde la sangre real y el amor prohibido finalmente saldrían a la luz. Después de décadas de secretos, mentiras y traiciones, la noche del banquete llegó envuelta en nubes amenazantes. Una nueva tormenta se cernía sobre el castillo, como si el cielo mismo presintiera la tragedia que se avecinaba. En las cocinas, el caos reinaba mientras los sirvientes preparaban los múltiples platos que adornarían las mesas del gran salón. Graciela trabajaba metódicamente, con la calma aparente de quien ha aceptado su destino. Sus intentos de infiltrarse en los aposentos de la reina habían sido infructuosos. La puerta permanecía constantemente vigilada por guardias personales de Silvia. ¿Lista para tu primera fiesta real? Helena se acercó, radiante en un sencillo vestido que había remendado para la ocasión. Jamás creí que nos permitirían sentarnos a la mesa con los nobles. Es extraño, ¿verdad? Graciela sonrió débilmente, como si de pronto les importáramos. No seas aguafiestas. Helena le dio un ligero codazo. Solo disfruta el momento. ¿Quién sabe? Quizás algún noble borracho te proponga matrimonio. O quizás todos acabemos envenenados, pensó Graciela, pero guardó silencio. Siguió amasando el pan como si cada movimiento pudiera ser el último. La puerta de la cocina se abrió de golpe. El capitán Mauricio entró con paso firme, su uniforme impecable contrastando con la expresión sombría de su rostro. Por orden de la reina, anunció en voz alta. Necesito a Graciela Velázquez para un encargo especial. Los murmullos llenaron la cocina. Ser llamada personalmente por el capitán de la guardia despertaba tanto admiración como sospecha. Doña Carmela frunció el ceño, pero no se atrevió a objetar. Graciela se limpió las manos en su delantal y siguió a Mauricio con aparente sumisión. Solo cuando estuvieron en un pasillo desierto, él habló en susurros urgentes. He conseguido acceso a las Torres Norte. Debemos sacar a Raúl ahora mismo. ¿Cómo? El corazón de Graciela dio un vuelco. La reina ha ordenado que lo preparen para el banquete. Pretende presentarlo formalmente a la corte. Es una trampa, susurró ella, confirmando lo que ambos ya sabían. Sin duda, pero nos da la única oportunidad de sacarlo de allí. Mauricio extrajo un pequeño paquete de entre sus ropas. He conseguido esto. Debes dárselo inmediatamente. El paquete contenía un frasco diminuto con un líquido transparente. Es un antídoto, explicó ante la mirada alarmada de Graciela. Lo preparó el médico personal del rey. Federico sospechaba desde hace tiempo que Silvia podría intentar algo así, y funcionará contra cualquier veneno, contra los más comunes, incluida la belladona que Silvia ha estado usando. Mauricio miró nerviosamente alrededor. Ahora ve, las doncellas enviadas por la reina llegarán pronto a la torre. Debes adelantarte. Raúl estaba de pie junto a la ventana cuando Graciela entró apresuradamente en su habitación. El niño se volvió con una sonrisa que se congeló al ver la expresión de su visitante. «Algo malo va a pasar, ¿verdad?», preguntó con una sabiduría impropia de sus 10 años. «Vendrán por ti», respondió Graciela, acercándose rápidamente. «Te llevarán al banquete». «Al banquete». Los ojos verdes de Raúl se agrandaron con temor y fascinación. «Veré el gran salón, conoceré a nuestro padre». La palabra «nuestro»
hizo que Graciela sintiera un nudo en la garganta. En los días transcurridos desde su descubrimiento, apenas había tenido tiempo de hablar con Raúl sobre su parentesco. Él había aceptado la noticia con una mezcla de asombro y alegría callada, como quien finalmente encuentra la pieza que completa un rompecabezas largo tiempo inconcluso. Sí, pero no será como imaginas. Sacó el frasco del antídoto. Debes beber esto antes de probar cualquier comida o bebida en el banquete. Raúl tomó el frasco con manos temblorosas. ¿Es veneno? ¿Quieren matarme? No es veneno, es protección contra él. Graciela tomó sus manos entre las suyas. Y sí, quieren matarnos. A ti, a mí, a nuestro padre, a Mauricio, a todos los que conocen la verdad. El niño asintió con gravedad. No había miedo en sus ojos, solo una resignación que rompió el corazón de Graciela. Para alguien que había vivido toda su vida encerrado, quizás la muerte no parecía un destino tan terrible. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Bebe el antídoto ahora cuando te lleven al banquete. No comas ni bebas nada hasta que yo te haga esta señal. Tocó 3 veces su oreja izquierda. Significa que he comprobado que es seguro. Raúl bebió el líquido con una mueca de disgusto. Después miró a su hermana con una intensidad sorprendente. ¿Y si algo sale mal? Si nos separan, nos encontraremos de nuevo, prometió Graciela con fiereza. Siempre. Un ruido de pasos en la escalera interrumpió el momento. Graciela apenas tuvo tiempo de esconder el frasco vacío antes de que la puerta se abriera. 2 doncellas de la reina entraron cargadas de ropas finas y acompañadas por guardias. La criada no tiene autorización para estar aquí, espetó una de ellas al verla. Fui enviada para preparar al joven príncipe, respondió Graciela con fingida humildad. Ya no se requieren tus servicios. La reina ha ordenado que se le vista adecuadamente para la ocasión. Con una última mirada a Raúl, Graciela se retiró. El niño mantuvo la compostura, pero sus ojos comunicaban un mensaje claro. No me dejes. Volveremos a vernos pronto, prometió ella en un susurro, antes de que los guardias la escoltaran fuera. El gran salón resplandecía con cientos de velas. Largas mesas dispuestas en u ocupaban el centro, mientras músicos tocaban melodías festivas desde un rincón. La nobleza ocupaba los lugares principales, pero por primera vez en la historia del castillo, los sirvientes también tenían asientos asignados en las mesas laterales. Graciela, vestida con el mejor atuendo que pudo improvisar, observaba desde su posición cada detalle con ojos de halcón. La reina Silvia presidía la mesa principal, espléndida en un vestido azul y plata. A su lado, un trono vacío esperaba al rey, cuya presencia había sido anunciada, pero aún no se materializaba. El pequeño príncipe Alejandro, de apenas 3 años, jugaba distraídamente con una cuchara de oro, ajeno a las intrigas que lo rodeaban. El capitán Mauricio permanecía de pie junto a la entrada principal, listo para escoltar al rey. Cuando éste hiciera su aparición, sus ojos se encontraron brevemente con los de Graciela, intercambiando un mensaje silencioso. «Estate preparada». Un murmullo recorrió la sala cuando las puertas laterales se abrieron. 2 guardias entraron escoltando a un niño que caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón finamente tallado. Raúl había sido vestido con ropas principescas que acentuaban el asombroso parecido con el rey. Su rostro pálido mostraba tanta dignidad que incluso los nobles más arrogantes guardaron silencio ante su presencia. «Nobles y plebeyos de Castela», anunció la reina con voz melodiosa, poniéndose de pie. «Esta noche es una ocasión especial, no solo por la mejoría de nuestro amado rey, sino porque es momento de que el reino conozca a alguien que ha permanecido oculto demasiado tiempo». Silvia extendió su mano hacia Raúl con un gesto teatral. «Les presento a Raúl, primogénito del rey Federico, fruto de amores juveniles antes de nuestro matrimonio». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Incluso quienes habían escuchado rumores sobre un niño escondido parecían impactados por la confirmación pública. «Durante años permaneció apartado por su propia seguridad», continuó la reina, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero hoy, en un gesto de reconciliación, el rey ha decidido reconocerlo formalmente ante todos ustedes. Graciela apretó los puños bajo la mesa.
Cada palabra era una mentira destinada a pintar a Silvia como una reina magnánima, cuando en realidad preparaba el exterminio de toda posible amenaza a su hijo. Un repentino estruendo de trompetas anunció la llegada del rey. Las puertas principales se abrieron de par en par, y Federico de Castella entró lentamente, apoyado no en sirvientes, sino en una espada ceremonial que usaba como bastón. Su rostro demacrado por la enfermedad mostraba, sin embargo, una determinación feroz. El rey avanzó directamente hacia Raúl, ignorando el trono preparado junto a Silvia. Al llegar frente al niño, se arrodilló con dificultad y tomó su rostro entre sus manos. Padre e hijo se miraron en silencio, compartiendo el mismo perfil, los mismos ojos, el mismo porte real aún en la debilidad física de ambos. «Mi hijo», pronunció Federico con voz quebrada pero audible en todo el salón. «Mi sangre», lo abrazó largamente, provocando lágrimas en muchos de los presentes. Incluso los nobles más cínicos parecían conmovidos por el reencuentro. Solo Graciela notó la tensión en los hombros de la reina, la manera en que sus dedos se crispaban sobre su copa de plata, y solo ella vio cuando Silvia, aprovechando la distracción general, vertió discretamente el contenido de un pequeño frasco en el vino destinado al rey. Cuando Federico finalmente se incorporó, ayudado por Raúl y su bastón, se volvió hacia el salón con expresión solemne. «Hoy no solo reconozco a mi primogénito», declaró con inesperada fuerza, «también les presento a mi primogénita, salvada milagrosamente del incendio que casi nos la arrebata». Su mirada recorrió las mesas hasta detenerse en Graciela. «Ven, hija mía». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón mientras ella se levantaba con piernas temblorosas. Cada paso hacia su padre y su hermano parecía llevarla a través de un sueño. Cuando llegó junto a ellos, Federico tomó su mano y la de Raúl, uniéndolas. «La sangre llama a la sangre», dijo con voz que crecía en firmeza. «Los gemelos nacidos de mi verdadero amor han regresado a casa». Un relámpago iluminó el salón a través de los ventanales, seguido por el estallido de un trueno que pareció sacudir los cimientos mismos del castillo. La tormenta prometida finalmente había llegado, envolviendo el castillo de Piedrasanta en una cortina de agua que aislaba a sus ocupantes del mundo exterior. Nadie saldría de allí esa noche, y cuando el amanecer llegara, el destino de Castella habría cambiado para siempre. El tiempo pareció detenerse en el gran salón. La revelación del rey había caído como un rayo, iluminando verdades largo tiempo ocultas. Los nobles intercambiaban miradas atónitas, los sirvientes susurraban entre sí, y la reina Silvia permanecía inmóvil, con una sonrisa congelada en su rostro perfecto, mientras sus ojos despedían un odio glacial. «Mi señor está fatigado por la enfermedad», dijo finalmente con voz dulce pero firme. Sus palabras, aunque conmovedoras, son fruto de la fiebre y los medicamentos. Se acercó a Federico con paso elegante, ofreciéndole la copa que acababa de preparar. «Bebamos por este emotivo reencuentro, y luego debéis descansar». El rey miró fijamente la copa, luego a la mujer que se la ofrecía. En sus ojos brilló un destello de lucidez mezclada con furia apenas contenida. «Bebe tú primero, querida esposa». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. La implicación era clara y todos los presentes lo sabían. Silvia palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura con admirable control. «Como deseéis, mi señor», respondió, llevándose la copa a los labios pero sin beber realmente. «Por nuestra familia reunida». Federico golpeó la copa con su mano, derramando el vino sobre el vestido inmaculado de Silvia. El líquido carmesí manchó la seda azul como sangre sobre nieve. «Basta de farsas», rugió el rey, con una fuerza que nadie hubiera creído posible en su estado. «He soportado suficientes mentiras y traiciones bajo mi propio techo». Se volvió hacia los cortesanos atónitos, apoyándose pesadamente en su espada ceremonial. «Esta mujer», señaló a Silvia con dedo acusador, «ha envenenado lentamente mi cuerpo igual que envenenó mi reinado. Ella ordenó el incendio que casi mata a mi hija y a su madre, la verdadera reina de Castella». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. La acusación era tan grave que incluso aquellos leales a Federico parecían dudar. «Constanza de Allende fue mi esposa legítima».
continuó el rey, su voz quebrándose por la emoción. Nos casamos en secreto antes de que la política me obligara a desposar a una princesa extranjera. Nuestros hijos gemelos son mis herederos legítimos, como lo establece el testamento que redacté hace 3 noches. ¿Dónde está ese testamento, Majestad?, preguntó el canciller real, un anciano que había servido a la corona durante 3 generaciones. Un documento de tal importancia debe ser presentado ante el Consejo. Ha sido robado, intervino Mauricio, avanzando hacia el centro del salón, sustraído de los aposentos reales por orden de la reina. «¡Traición!», exclamó Silvia, recuperando su compostura. «El capitán Torres finalmente muestra su verdadera lealtad. Siempre conspiró para poner a este bastardo en el trono, alimentando las fantasías del rey sobre un matrimonio que jamás existió». Con un movimiento grácil, extrajo un documento de entre los pliegues de su vestido. «Este es el único testamento legítimo, firmado por el rey hace 1 año, reconociendo a Alejandro como su único heredero». Federico miró el documento con desprecio. «Un papel firmado bajo coacción no tiene validez. Y un documento que nadie ha visto, escrito en pleno delirio febril, sí la tiene». La voz de Silvia adquirió un filo cortante. «Nobles de Castela, ¿seguiréis a un rey que reconoce a bastardos nacidos de una simple campesina? ¿Permitiréis que un niño deforme y una cocinera gobiernen vuestro destino?». La tensión era palpable. Los nobles se dividían visiblemente en 2 bandos, mientras los guardias, inciertos sobre a quién obedecer, mantenían las manos sobre las empuñaduras de sus espadas. Graciela, que había permanecido junto a su hermano durante el intercambio, dio un paso al frente. Su voz, aunque juvenil, resonó con una autoridad natural que sorprendió a todos los presentes. «Si soy o no digna de la corona, es algo que el tiempo decidirá», declaró. «Pero no hay duda sobre mi sangre». Extrajo el medallón completo que colgaba de su cuello. Esta estrella dividida fue el símbolo del amor entre Federico y Constanza. Mi madre guardó una mitad hasta su muerte. La otra permaneció con mi hermano. Un nuevo relámpago iluminó la sala, arrojando sombras dramáticas sobre el rostro decidido de Graciela. En ese instante fugaz, muchos creyeron ver el fantasma de Constanza superpuesto a sus facciones. Tan idénticos eran el porte y la determinación. «¡Mentira!», gritó Silvia, perdiendo por primera vez su cuidadosa compostura. «Todo esto es una conspiración orquestada por el bastardo Torres, el medio hermano secreto del rey, para usurpar el poder». La revelación del parentesco entre Federico y Mauricio provocó otra oleada de murmullos sorprendidos. El capitán mantuvo su posición impasible, aunque sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Si fuera un usurpador», respondió con calma letal, «habría reclamado el trono para mí mismo hace años. Mi lealtad siempre ha sido para Federico, y ahora para sus legítimos hijos». «Tu lealtad», escupió Silvia, «es para tu propia ambición. Siempre has anhelado lo que no te corresponde por nacimiento». La tensión alcanzó su punto máximo cuando la reina se giró hacia sus guardias personales. «Arrestadlos al capitán por traición, a los bastardos por conspiración contra la corona y al rey por su propia protección hasta que recupere la razón». Los guardias avanzaron dubitativamente, divididos entre la obediencia a la reina y el respeto al rey. Federico, debilitado pero aún imponente, alzó su espada ceremonial. «El primero que se acerque a mis hijos probará el filo de esta hoja, aunque sea la última fuerza que me queda». Un trueno particularmente violento sacudió los cimientos del castillo, apagando momentáneamente algunas antorchas. Cuando la luz se restableció, todos pudieron ver que el pequeño príncipe Alejandro, hasta entonces ignorado en la conmoción, se había acercado a Raúl y lo observaba con fascinación infantil. «Hermano», dijo el niño con la clara inocencia de sus 3 años, extendiendo una manita hacia el bastón tallado de Raúl. «¿Puedo ver?». El gesto inocente pareció descongelar algo en el ambiente tenso. Raúl, con una sonrisa gentil que iluminó su rostro pálido, se arrodilló para quedar a la altura del pequeño y le permitió tocar el bastón. «Es un caballo», explicó suavemente, señalando la empuñadura tallada en forma de corcel. «Lo hice yo mismo. Tú solo». Los ojos de Alejandro se abrieron con admiración. «El capitán me enseñó.
Puedo tallarte uno si quieres. La escena, tan ajena a la lucha de poder que se desarrollaba a su alrededor, tocó incluso a los nobles más cínicos, 2 hermanos, uno nacido en secreto y criado en aislamiento, el otro criado como único heredero, conectaban con la simplicidad que solo la infancia permite. «Alejandro, ven aquí inmediatamente», ordenó Silvia con un pánico apenas disimulado en su voz. El niño, sin embargo, se aferró instintivamente a la mano de Raúl, asustado por el tono de su madre. Fue ese momento, ese simple acto de rechazo infantil, lo que finalmente quebró la máscara de Silvia. Con un movimiento rápido, extrajo una pequeña daga oculta entre los pliegues de su vestido y se abalanzó hacia los niños. «Si no puedo tener Castela», gritó con voz desquiciada, «nadie la tendrá». Todo ocurrió en cuestión de segundos. Mauricio se lanzó para interceptarla, pero estaba demasiado lejos. Federico intentó interponer su espada, pero sus reflejos estaban entorpecidos por la enfermedad. Fue Graciela quien reaccionó con la velocidad del instinto, arrojándose entre la daga y sus hermanos. El filo se detuvo a centímetros de su garganta, bloqueado por una bandeja de plata que Elena, la compañera de cocina de Graciela, había usado como escudo improvisado. «No en mi turno, su malevolencia», dijo la joven criada con una osadía nacida del miedo y la adrenalina. Aprovechando la confusión, Mauricio finalmente alcanzó a Silvia, desarmándola con un movimiento preciso. Los guardias, viendo la amenaza directa contra los niños, finalmente tomaron partido y rodearon a la reina, quien se debatía como una fiera enjaulada, toda pretensión de serenidad real completamente desvanecida. «Suéltenme, imbéciles», gritaba, mientras su elaborado peinado se deshacía en mechones salvajes. «Él es el rey, yo soy la reina, obedezcan». Pero el hechizo de autoridad se había roto. Uno a uno, nobles y plebeyos se arrodillaban ante Federico y sus hijos reunidos, reconociendo la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Silvia, viendo su causa perdida, dejó escapar una risa amarga que heló la sangre de los presentes. «Pueden quitarme la corona», dijo con voz repentinamente calmada, «pero no pueden deshacer lo que ya está hecho». Con un movimiento rápido que nadie pudo prever, extrajo un pequeño frasco de su escote y bebió su contenido de un solo trago antes de que Mauricio pudiera detenerla. «Mi familia nunca aceptará bastardos en el trono de Castela», anunció con sus últimas fuerzas, mientras sus labios comenzaban a azularse. «Esto no ha terminado. La sangre llama a la sangre, y la mía clamará venganza desde la tumba». Sus piernas cedieron. Cayó al suelo con la elegancia de una flor marchitándose, la belleza de su rostro intacta incluso mientras la vida la abandonaba. Sus últimos ojos se fijaron no en Federico, no en sus enemigos, sino en su pequeño hijo, que observaba la escena con ojos agrandados por el horror infantil de no comprender lo que veía. «Mi pequeño rey», susurró antes de que su cuerpo quedara inmóvil para siempre. El silencio que siguió fue roto únicamente por el llanto confundido de Alejandro, quien intentaba acercarse a su madre caída, mientras Raúl lo sostenía con gentil firmeza. Federico avanzó con paso vacilante hacia el cuerpo de quien había sido su esposa por obligación durante años. Su rostro no mostraba odio ni satisfacción, solo el cansancio infinito de quien ha visto demasiadas tragedias en una sola vida. «Una reina hasta el final», murmuró, cerrando con delicadeza los ojos de Silvia. «Que Dios tenga más misericordia con tu alma de la que tú tuviste con tus enemigos». Se volvió hacia la corte reunida, apoyándose ahora en el hombro de Graciela en lugar de su espada. «El precio de los secretos ha sido demasiado alto», declaró con voz quebrada pero firme. «Esta noche termina una era de mentiras en Castela. Mañana comenzará una nueva historia, escrita con verdad». Afuera, como respondiendo a sus palabras, la tormenta comenzaba a amainar, dejando tras de sí un silencio limpio y expectante. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día para el reino y para los 3 hermanos cuyas vidas acababan de entrelazarse para siempre. Los primeros rayos del sol atravesaron los vitrales del gran salón, pintando el suelo de mosaicos multicolores que contrastaban con la solemnidad del momento. El cuerpo de la reina Silvia había sido retirado,
cubierto con un manto de terciopelo azul y escoltado por guardias con antorchas hasta la capilla real. Federico, agotado por los eventos de la noche, había sido trasladado a sus aposentos donde los médicos luchaban por contrarrestar los efectos del veneno, que aunque diluido por días de administración gradual, seguía debilitando su cuerpo. En el salón del consejo, una asamblea improvisada se había reunido para decidir el futuro inmediato del reino. Nobles, funcionarios reales y, por primera vez en la historia de Castela, representantes del pueblo llano ocupaban asientos alrededor de la gran mesa de roble. Graciela y Raúl presidían la reunión, con Mauricio de pie tras ellos, una presencia silenciosa, pero vigilante. «El reino necesita estabilidad», declaraba el duque de Almuñécar. Un hombre viejo pero respetado por su sensatez. «Los enemigos de nuestras fronteras no esperarán a que resolvamos nuestros asuntos internos para atacar». «¿Y qué proponéis, Excelencia?», preguntó Graciela, con una compostura que sorprendía a quienes solo la habían conocido como una simple criada. «¿Un regente hasta la mayoría de edad de Raúl? De los 3 herederos», corrigió el canciller real. «Sois vos quien tiene edad suficiente para gobernar, princesa». La palabra princesa sonaba extraña dirigida a ella, como un vestido prestado que no terminaba de ajustar correctamente. «No tengo formación para gobernar», respondió con franqueza. «He pasado mi vida entre fogones, no entre tratados políticos. Y yo he pasado la mía encerrado en una torre», añadió Raúl, con una madurez que contrastaba con su corta edad. «Mi hermano Alejandro apenas tiene 3 años. Ninguno de nosotros está preparado para la corona en este momento». El pequeño Alejandro dormía en ese instante. Agotado por la conmoción y cuidado por Helena, quien había desarrollado un sorprendente instinto maternal hacia el niño huérfano, la joven criada se había negado a separarse de él, siendo la única presencia que parecía calmar sus llantos por la ausencia de su madre. «¿Qué hay del testamento del rey?», preguntó uno de los representantes del pueblo. Un panadero que apenas podía creer encontrarse opinando sobre asuntos de Estado. «Seguimos buscándolo», respondió Mauricio. «La reina debió ocultarlo en algún lugar que solo ella conocía». Un silencio pensativo cayó sobre la asamblea. Finalmente, un noble de edad mediana que había permanecido callado se puso de pie. «Mi padre sirvió como consejero del abuelo del rey», comenzó. «En aquella época hubo una situación similar cuando el rey cayó enfermo y su heredero era demasiado joven. Se estableció un consejo regente conformado por 5 nobles, 3 representantes del pueblo y el canciller real, que gobernaron hasta la mayoría de edad del príncipe». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La idea de un poder compartido, aunque inusual, parecía la solución más sensata en aquel momento de crisis. «Con una condición», añadió Graciela, irguiéndose con súbita autoridad. «Raúl y yo debemos formar parte de ese consejo, aunque sea en calidad de aprendices. Si algún día hemos de gobernar, necesitamos comenzar a entender cómo se hace». La propuesta generó debate, pero finalmente fue aceptada. Antes del mediodía, el nuevo consejo regente había sido formado, incluyendo a los gemelos reales como miembros con voz pero sin voto. Hasta que cumplieran la edad requerida, un mensajero fue enviado a informar al rey, quien dio su aprobación débilmente antes de caer nuevamente en un sueño inquieto. Mientras la asamblea continuaba organizando los detalles prácticos del nuevo gobierno, Graciela se escabulló hacia los jardines, necesitando un momento de soledad para procesar todo lo ocurrido. En menos de un mes, había pasado de ser una huérfana anónima a una princesa reconocida, de servir en las cocinas a participar en decisiones que afectarían a miles. Se sentó en un banco de piedra junto a un estanque, observando el reflejo fracturado de su rostro en el agua ondulante. ¿Quién era realmente? ¿La criada que conocía el punto exacto de cocción de un guiso? ¿O la hija del rey con sangre noble corriendo por sus venas? «Te busqué por todo el castillo», dijo una voz a sus espaldas. Mauricio se acercó, su uniforme reemplazado por ropas más sencillas que paradójicamente lo hacían parecer más imponente. «Necesitaba aire», respondió ella sin volverse. «¿Todo ha cambiado tan rápido?». El capitán se sentó a su lado. Manteniendo una distancia respetuosa que no existía entre ellos días atrás,
cuando eran solo un guardia y una criada compartiendo un secreto, tu vida será diferente ahora, comentó él con una nota de resignación en su voz. La corte tiene sus propias reglas, sus propias expectativas, especialmente para las princesas, especialmente para ellas. Graciela giró finalmente para mirarlo directamente. ¿Es esa tu forma de decirme que lo que sea que estaban haciendo entre nosotros debe terminar? La pregunta, directa como era característico en ella, pareció tomar por sorpresa al capitán. Sus ojos, normalmente impasibles, revelaron un destello de vulnerabilidad. Los mediohermanos bastardos del rey no son considerados partidos adecuados para las princesas, respondió con amargura apenas contenida. Hace una semana era una criada, y tú un capitán inalcanzable, replicó Graciela. Los papeles cambian, pero los sentimientos no tienen por qué hacerlo. La corte no funciona así. Entonces quizás sea hora de que la corte cambie, declaró ella, con la misma determinación que había mostrado frente al consejo. Mi padre amó a una campesina por encima de todas las convenciones, y ese amor, aunque perseguido y castigado, dio frutos que hoy tienen voz en el destino de Castela. Se acercó hasta tomar la mano de Mauricio entre las suyas. No permitiré que la misma intolerancia que casi nos destruye dicte ahora nuestro futuro. El capitán la miró largamente, debatiéndose entre el deber y el deseo, entre las costumbres arraigadas y la promesa de algo nuevo. Será una batalla difícil, advirtió finalmente. Todas las batallas que valen la pena lo son, respondió ella con una sonrisa que iluminó su rostro, haciéndola parecer nuevamente la joven que era y no la princesa que debía ser. Un carraspeo discreto interrumpió el momento. Raúl se acercaba cojeando, apoyado en su bastón tallado. Lamento interrumpir, dijo con una sonrisa cómplice, pero nuestro padre ha despertado y pregunta por ambos. Los aposentos reales, normalmente sombríos y opulentos, habían sido transformados por orden de Graciela. Las pesadas cortinas estaban descorridas, permitiendo que la luz del sol inundara cada rincón. Jarrones con flores silvestres perfumaban el aire y las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa tibia de la tarde. Federico descansaba sobre almohadones, su rostro aún pálido pero con un brillo renovado en sus ojos. Alejandro dormitaba a su lado, acurrucado contra su costado como un gatito buscando calor. Mis 3 hijos juntos al fin, murmuró el rey cuando Graciela y Raúl entraron, seguidos por Mauricio. Y mi leal hermano, la familia reunida, como siempre debió ser. La habitación se llenó de un silencio cómodo. El tipo que solo existe entre personas unidas por lazos más fuertes que las palabras. El consejo ha sido formado, informó Mauricio finalmente. Gobernarán en tu nombre hasta que te recuperes, y después hasta que tus herederos alcancen la edad adecuada. Federico asintió débilmente. ¿Mis herederos? La pregunta iba dirigida a Graciela. Como si intuyera que ella habría tenido algo que ver en la decisión. Los 3 lo somos, respondió ella, sentándose al borde de la cama y tomando la mano de su padre. Raúl, Alejandro y yo compartiremos la responsabilidad cuando llegue el momento. Mientras tanto, aprenderemos juntos. Una sonrisa iluminó el rostro cansado del rey. Constanza estaría orgullosa, dijo con voz quebrada por la emoción. Siempre decía que el poder no debe concentrarse en una sola mano, sino repartirse como el pan en una mesa familiar. Raúl se acercó por el otro lado de la cama, sus ojos verdes brillantes con lágrimas contenidas. Cuéntanos más sobre ella, sobre nuestra madre. Y así, mientras la tarde avanzaba bañando el castillo con luz dorada, Federico narró la historia de su amor prohibido con Constanza de Allende. Habló de su primer encuentro junto al río, de las cartas secretas, de los planes para huir juntos que nunca llegaron a realizarse. Habló de su valor, de su inteligencia, de cómo había desafiado a una corte entera con la dignidad natural de quien conoce su propio valor. Graciela y Raúl absorbían cada palabra, reconociendo en aquella mujer que nunca llegarían a conocer los rasgos que habían heredado, no solo físicos sino de espíritu. Alejandro despertó durante el relato y escuchó con la fascinación propia de un niño ante un cuento maravilloso, sin comprender completamente que aquella historia había conformado también su destino. Hay algo más que debo deciros,
anunció Federico cuando terminó su relato. Hizo un gesto a Mauricio, quien extrajo de entre sus ropas un pergamino sellado, mi último decreto como rey absoluto de Castela. El capitán desplegó el documento y leyó en voz alta: Yo, Federico, rey de Castela, dispongo que tras el reinado de mis hijos, la corona no pasará más por derecho hereditario automático, sino que el siguiente monarca será elegido por un consejo formado por nobles y representantes del pueblo. Ningún linaje, por antiguo o poderoso que sea, tendrá derecho divino al trono, sin demostrar primero que posee la sabiduría y compasión necesarias para gobernar justamente. El silencio que siguió estaba cargado de asombro. Lo que Federico proponía era una revolución silenciosa, un cambio fundamental en la estructura misma del poder real. ¿Estás seguro, padre?, preguntó Graciela, comprendiendo las implicaciones de aquel decreto. La nobleza se resistirá. Por eso debe hacerse ahora, cuando el recuerdo de la traición de Silvia aún está fresco, respondió el rey. Es mi legado final, mi manera de asegurar que lo que nos sucedió a Constanza y a mí no vuelva a repetirse. Que nunca más el amor sea sacrificado en el altar de la ambición política. Miró a sus 3 hijos, tan diferentes entre sí pero unidos por la sangre y ahora por un propósito común. Este es mi regalo para vosotros, la libertad de elegir vuestro propio destino. Y el de Castela. Afuera, en el patio del castillo, los heraldos comenzaban a anunciar la formación del nuevo consejo regente. El sol alcanzaba su cenit, brillando sobre un reino que despertaba a una nueva era, donde la verdadera nobleza comenzaría a medirse, no por la sangre, sino por las acciones. 20 años habían transcurrido desde aquella noche tormentosa en el castillo de Pedrasanta. El paso del tiempo había transformado no solo a las personas, sino al reino entero, donde antes se erguía una fortaleza sombría y amenazante. Ahora se alzaba una estructura que combinaba la majestuosidad de un palacio con la utilidad de una escuela y hospital. El ala este, antiguamente reservada para la nobleza, albergaba ahora las salas de sanación, donde médicos formados en las mejores universidades atendían no solo a nobles, sino a cualquiera que necesitara ayuda. Graciela Velázquez, a sus 39 años, caminaba por estos pasillos con la confianza tranquila de quien ha encontrado su verdadero propósito. Su belleza natural se había acentuado con los años, aunque algunas canas plateadas comenzaban a aparecer entre su cabello negro. Vestía no con los ropajes ostentosos de una princesa, sino con el atuendo práctico de una sanadora. Único distintivo, el medallón de plata que seguía colgando de su cuello. Los resultados son prometedores, doctora Graciela, informaba un joven médico, mostrándole anotaciones meticulosas. El extracto de belladona, cuando se prepara correctamente, puede salvar vidas en lugar de arrebatarlas. La diferencia entre veneno y medicina siempre ha sido cuestión de dosis y propósito, respondió ella con una sonrisa irónica. Me complace que estemos reescribiendo el destino de plantas que antes solo servían para matar. Graciela había canalizado su conocimiento instintivo de hierbas hacia el estudio formal de la medicina, especializándose particularmente en venenos y sus antídotos. La experiencia que casi le costó la vida a su padre se había transformado en su pasión. Crear remedios a partir de las mismas sustancias que otros usaban para destruir. Al salir de las salas de sanación, se dirigió hacia los patios centrales, donde una multitud comenzaba a congregarse. Hombres y mujeres de todas las clases sociales, desde campesinos hasta nobles, se mezclaban con naturalidad impensable 2 décadas atrás. Todos compartían un propósito común: presenciar un evento histórico para Castela. Desde un balcón elevado, observó la escena con ojos que habían visto tanto dolor como esperanza. Una mano fuerte y familiar se posó sobre su hombro. Después de tanto tiempo, aún me parece un sueño, comentó Mauricio Torres, cuyos 50 años se manifestaban en las canas que dominaban su cabello negro y en las cicatrices que marcaban su rostro curtido. A su lado, Raúl, ahora un hombre de 30 años, cuya pierna débil no le impedía moverse con dignidad, asistido por un bastón finamente labrado, contemplaba la misma escena. Padre estaría orgulloso, dijo el joven refiriéndose al rey Federico,
que había fallecido 15 años atrás, no por veneno, sino por la paz de una enfermedad natural que lo llevó mientras dormía. El Consejo Regente había gobernado con sabiduría sorprendente durante esos años. Bajo su guía, Castela había transformado no solo sus estructuras físicas, sino sus leyes y costumbres. La educación, antes reservada para unos pocos privilegiados, se había extendido a todas las clases sociales. El comercio florecía en paz con reinos vecinos que antes habían sido enemigos acérrimos. «Nunca imaginé que viviríamos para ver este día», murmuró Graciela apretando la mano de Mauricio. Su matrimonio, celebrado 5 años después de la muerte de Silvia, había provocado revuelo inicial entre la nobleza tradicional, pero el apoyo inquebrantable de Raúl y la popularidad creciente de Graciela entre el pueblo habían silenciado gradualmente las críticas. Ahora, su unión se veía como otro símbolo del nuevo Castela, donde la sangre importaba menos que las acciones. En el centro del patio, rodeado por la multitud expectante, se alzaba una plataforma adornada no con los tradicionales estandartes reales, sino con guirnaldas de flores silvestres y hierbas medicinales. Sobre ella, el joven rey Alejandro, de 23 años, resplandecía en un traje ceremonial que combinaba la sobriedad real con toques de simplicidad plebeya. «Pueblo de Castela», comenzó el joven monarca, con voz clara que llegaba hasta los rincones más alejados. «Hoy marca el fin de mi reinado oficial y el comienzo de una nueva era para nuestro amado reino». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Aunque muchos ya habían escuchado rumores sobre lo que estaba por venir, durante siglos la corona pasó de padres a hijos, sin cuestionar si quien la recibía era digno de ella. Mi padre, el rey Federico, visionario más allá de su tiempo, estableció que tras mi reinado este sistema cambiaría para siempre. Alejandro recorrió con la mirada a los presentes, deteniéndose momentáneamente en sus hermanos que observaban desde el balcón. «Hoy, al cumplir 23 años, cumplo con su voluntad, renuncio voluntariamente al derecho hereditario y convoco la primera asamblea de elección real, donde nobles y representantes del pueblo decidirán quién es más digno de guiar a Castela hacia el futuro». El silencio inicial dio paso a aplausos espontáneos que crecieron hasta convertirse en una ovación atronadora. Alejandro, educado por Graciela y Raúl con el mismo cariño que habrían mostrado por un hijo propio, había absorbido los ideales de justicia y renovación que habían nacido de tanto sufrimiento. El único requisito para ser considerado, continuó cuando el clamor disminuyó, es demostrar no solo conocimiento de leyes y política, sino también compasión genuina por todos los habitantes del reino, sin importar su origen. Entre la multitud, delegados de todas las provincias y clases sociales se adelantaron, formando un círculo alrededor de la plataforma. La asamblea de elección había sido cuidadosamente planificada durante años, con representantes elegidos por sus comunidades en procesos transparentes que habían involucrado a hasta el último habitante de cada aldea. La deliberación duró 3 días, durante los cuales Castela contuvo el aliento. Candidatos de diversos orígenes presentaron sus visiones para el reino, respondieron preguntas incisivas y demostraron su carácter no solo con palabras, sino con pruebas de su trayectoria. Para sorpresa de pocos, pero alegría de muchos, Raúl emergió como el candidato con mayor apoyo. Su vida, marcada por el confinamiento inicial y la superación posterior, había forjado en él una comprensión única del sufrimiento y la resiliencia. Donde otros veían su pierna débil como una desventaja, la asamblea reconoció la fortaleza especial que había desarrollado precisamente por esa limitación. En la ceremonia de coronación, realizada al amanecer del 4.º día, no hubo pomposas procesiones ni pesadas coronas de oro. Raúl, vestido con sencillez elegante, recibió de manos de su hermano Alejandro una guirnalda de hierbas medicinales entretejidas con flores silvestres. «Con estas plantas que sanan en lugar de dañar», declaró el joven, «te coronamos como primer monarca elegido de Castela, no por tu sangre, aunque es noble, sino por tu corazón que ha demostrado serlo aún más». Raúl se inclinó para recibir el símbolo de su nuevo cargo, apoyándose en el bastón que él mismo había tallado a lo largo de los años, transformándolo de un simple apoyo
en una obra de arte que contaba la historia de su vida en cada detalle. Al incorporarse, su mirada recorrió la multitud hasta detenerse en los niños que se agrupaban en las primeras filas. Eran los residentes de las casas de acogida fundadas por Graciela y Mauricio a lo largo del reino, hogares para huérfanos, niños con discapacidades y jóvenes rechazados por la sociedad tradicional. Mi primer decreto, anunció con voz firme, es establecer que estas casas de acogida recibirán el mismo apoyo y recursos que cualquier institución real, porque un reino se mide no por la grandeza de sus palacios, sino por cómo trata a los más vulnerables. Los vítores fueron ensordecedores. Niños que en otra época habrían sido ocultados o abandonados, ahora ocupaban un lugar de honor en la ceremonia más importante del reino. Graciela, observando desde su posición junto a Mauricio, sintió que el círculo finalmente se cerraba. El medallón en su pecho, aquella estrella de plata que una vez estuvo dividida, parecía más cálido de lo habitual, como si la esencia de Constanza y Federico viviera en él, presenciando el triunfo final de su amor. ¿En qué piensas?, preguntó Mauricio, notando su expresión distante. En cómo empezó todo, respondió ella, recorriendo con la mirada el castillo transformado, con una simple criada llevando comida a un niño olvidado, con un capitán que eligió la compasión sobre el deber ciego, con un rey que amó a una campesina más allá de todas las convenciones. Y así es como las grandes historias comienzan, comentó Mauricio, con pequeños actos de bondad que ni siquiera reconocemos como importantes en el momento. Bajo el sol naciente, mientras Raúl recibía el juramento de lealtad de un pueblo que lo había elegido libremente, Graciela comprendió la verdad más profunda que su madre le había enseñado sin palabras. La verdadera revolución nunca viene de grandes batallas o dramáticos derrocamientos, sino de esos momentos cotidianos en que elegimos alimentar, proteger y amar a quienes el mundo ha decidido olvidar. El medallón completo que colgaba sobre su corazón era más que un símbolo de su linaje real. Era el recordatorio constante de que la historia de Castela, como la de cualquier nación o persona, siempre podía ser reescrita cuando el amor se atrevía a desafiar al poder. Y mientras observaba a los niños de las casas de acogida rodear el trono de Raúl, derramando flores a sus pies con risas que resonaban como música en los antiguos muros de piedra, Graciela supo con certeza que el verdadero legado del amor entre un rey y una campesina no había sido un trono o un castillo, había sido una revolución silenciosa que probó que la verdadera nobleza nace no del sangre azul, sino del coraje de alimentar, proteger y amar a aquellos que el mundo prefirió olvidar.